Quiero dar la bienvenida a Lady Carolina Torres. Ella es jueza penal de control de garantías de la ciudad de Cali, abogada especialista en Derecho de Familia y Derecho Procesal Penal, maestrante en Derechos Humanos y Cultura de Paz. Queremos darle las gracias a ella por estar aquí, por brindarnos este espacio, esta colaboración desde la colectiva de buscarlas hasta encontrarlas. Y bueno, entonces pues le doy paso a ella para poder hablar del tema que nos convoca, que es la ruta de atención para la violencia de género. Bueno, muy buenos días para todos. Primero que todo, muchas gracias a ustedes por haberme dado este espacio. A Alana, pues que me comentó sobre la existencia de esta colectiva. Entonces, creo que desde el ejercicio profesional que uno tiene, siempre tiene la posibilidad de servir y la mejor manera de servir es compartiendo el conocimiento que uno desde su experiencia pueda darles a otras mujeres. No importa que no seamos todas de la misma profesión, no importa que tengamos diferentes edades, diferentes ciudades. Creo que todas estamos aquí reunidas porque tenemos un interés común, más pues mañana que es 8 de marzo. Este mes se vuelve como el mes en que nosotros más, digamos, tratamos de hacer nuestro activismo desde el rol que tengamos en la sociedad, pero pues considero importante que pues también sean todos los días, o sea, que no solo sea el 7, el 8 o marzo, sino todos los días, que podamos llevar esto que espero sea de su ayuda. Gracias a Leili por su presentación. Pues como ya les había comentado, yo me desempeño como juez de control de garantías en Cali. Yo he trabajado en la rama judicial desde aproximadamente unos más de 10 años. Yo creo que en el 2020, más o menos en el 2019 cumplí 10 años, 19, 20, 21, 22, 13 años en la rama judicial. Entonces, mi experiencia pues se la comparto desde mi experiencia como empleada, desde mi experiencia como ahorita como funcionaria y pues Dios mediante como, como maestrante, porque pues en estos días ya tengo que sustentar mi tesis para la maestría. Entonces, para iniciar, pues es importante el tema que vamos a tratar sobre la ruta de atención para la violencia de género y aclararles que la ruta de atención puede, esta que voy a exponer es a nivel nacional, pero es importante que cada una en su ciudad, desde donde se encuentre, ubique en primer lugar las rutas de atención en cada una de sus ciudades. En el momento en que lleguemos a esa parte de la exposición, les pondré ejemplos de rutas de atención. Yo estoy en la ciudad de Cali, por ejemplo, cuál es la ruta de atención aquí en la ciudad de Cali. Para empezar, entonces, tenemos que, veamos si me deja pasar la diapositiva, ¿qué es la violencia de género? Le quería preguntar a alguna de las personas que nos están acompañando hoy, ¿quién me quiere dar su concepto de violencia de género? Una o dos personas. Pueden levantar la mano en el tablero de Meet. A ver quién tiene, o pues si no tiene ninguna idea, pues seguimos con la expresión, pero me gustaría conocer si alguien tiene alguna noción de qué es violencia de género. No todas al tiempo. Bueno, entonces como la definición de violencia de género es que esta es un tipo de violencia que afecta a las mujeres por el mero hecho de ser mujer, constituyendo así es un atentado contra nuestra integridad como mujer, como nuestra dignidad y contra nuestra libertad como mujeres, independiente del ámbito en que se produzca. Esta definición la trae la cartilla de violencia de género que desarrollaron dos mujeres del Ministerio de Justicia, Tatiana Romero Acevedo y Caterine Forero Sanabria. Esta definición tiene varios elementos. Entonces, es un tipo de violencia, o sea, que es una especie, un tipo de violencia especial que afecta a las mujeres. Entonces, mujeres, ¿quiénes somos mujeres? Quienes nacimos con el cromosoma XX, pero también habrá mujeres transgénero, mujeres que nacieron con un cromosoma XY, pero que su identidad de género
es identidad de género de mujeres. Ellas se sienten mujeres. Entonces se sienten, se perciben, se comportan, se visten y es su género. Entonces, recordemos que recientemente la Corte Constitucional ya estableció también el género no binario. Hay género femenino, género masculino y género no binario. Pero la violencia de género afecta en específico a las mujeres y a aquellas mujeres que naciendo como hombres se consideran, se sienten, se identifican como mujeres. Constituye atentado contra la integridad. La integridad de una persona está conformada por su integridad personal, que es su físico, su cuerpo, y está también la integridad moral y la integridad psicológica. Entonces, mi integridad moral proviene mucho de cómo yo, digamos, me expreso en la sociedad. Y la psicológica, cómo me expreso para mí misma. Entonces, moralmente, hay mujeres que pueden ser católicas que no tienen ciertas, digamos, que no les gustan cierto tipo de prácticas o de cierto tipo de actitudes. Entonces, será violencia de género cuando un hombre les ocasione, por ejemplo, algún tipo de vejación, algún tipo de abuso en su concepción moral o en su concepción psicológica, cuando, por ejemplo, te critiquen por cómo te vistes, te critiquen por cómo actúes, cuando tu pareja te presione. Entonces, la violencia de género es un concepto que nos da el nombre a un problema que hace mucho tiempo era algo que era de las puertas hacia adentro. O sea, si había violencia, eso no se contaba, eso no se decía. El dicho de las abuelas, de las mamás, la ropa sucia se lava en casa. Esto no hay que contarlo, esto no hay que saberlo. No debía trascender de puertas hacia afuera, era un problema en que nadie intervenía, era un problema que no se contaba. El dicho de las abuelas, aguante mijita, usted tiene que aguantar. Entonces el peso de las relaciones donde había violencia de género se mantenía. Y en los espacios laborales, cuando lo sabía, porque hasta hace mucho pues las mujeres no nos dejaban trabajar o trabajábamos en ciertas profesiones mal remuneradas, discriminadas, entonces en esos estadios también no se decía que a las mujeres se les ejercía violencia. Eso era algo muy vedado, muy vetado, algo que no era un tabú, algo que no se comentaba, algo que no pasaba. ¿Por qué? Porque la gente no lo exteriorizaba, pero sí pasaba. Entonces, simplemente con el lenguaje estábamos ocultando algo que sí existía. Entonces, es claro que esta discriminación de las mujeres y la violencia de género es un problema que está fuera de las fronteras. En cualquier parte del mundo, en cualquier parte de nuestro país, lo vemos en el campo, en la ciudad, en espacios también laborales, en espacios escolares. Y hay muchas mujeres que vamos a ver que aún siendo de otras culturas, van a tener esa misma violencia de género y se presenta en las mayores partes del mundo. Hay lugares donde es aún más preocupante. Por ejemplo, en México tenemos el caso de los feminicidios de Ciudad Juárez, donde prácticamente se mataban muchas mujeres. Entonces eso llegó a ser un caso estudiado, un caso analizado por qué se mataban tanto a las mujeres, porque era más peligroso ser mujer en Ciudad Juárez que en otras ciudades del mundo. Entonces, hay lugares donde la incidencia es más grande, hay lugares donde la incidencia es poca, pero también hay lugares donde todavía se conserva la idea de que eso no se cuenta y eso no se dice, eso se guarda para la familia, para los amigos, para el círculo cercano. En la ley 1257 de 2008 se estableció que constituye violencia contra la mujer toda acción u omisión. La acción, entonces, hacer algo es una acción. Entonces, yo, digamos, o mi pareja me golpea, eso es una acción. Omisión, mi pareja teniendo la obligación de darme alimentos, o sea, pagar los alimentos míos como su pareja y los de su hijo, no los paga, es una omisión que genera un tipo de violencia de género que es la económica. Entonces, más adelante explicaremos cada una de estas. Que le cause muerte, la más común es el feminicidio, daño o sufrimiento por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción, la privación arbitraria de la libertad,
La misma norma determina que el concepto de daño involucra aspectos psicológicos, físicos, sexuales y patrimoniales. ¿Por qué? Porque somos mujeres, somos seres humanos que tenemos dimensiones físicas, dimensiones psicológicas y tenemos dimensiones sexuales y patrimoniales. Entonces, si la violencia de género afecta a las mujeres por el mero hecho de serlo, ese daño psicológico, por ejemplo, está representado en acciones o omisiones que degradan o controlan a una mujer. Entonces, la pareja o la persona que ejerce este tipo de violencia, porque pueden ser jefes, pueden ser padres, pueden ser amigos, van a tratar de que la mujer haga ciertas acciones, ciertos comportamientos, tenga ciertas creencias, tome las decisiones e influyen en esas decisiones. ¿Cómo? Con intimidación, con manipulación, con una amenaza directa o indirecta. Te voy a hacer daño a ti, le voy a hacer daño a tu hijo, le voy a hacer daño a tu familia, o con humillación o provocando que haya aislamiento. Este es uno de los más preocupantes y de los que muchas mujeres no hablamos o no hablan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dejan de contactar a sus familiares, a sus amigos. Entonces, tiene novio y ya no la ves. Tiene novio y ya si la invitas, es no, es que no puedo, es que él se enoja. O a veces no te dicen que se enoja, te dicen que no, mira, es que yo lo quiero tanto, yo quiero estar todo el tiempo con él, pero en realidad se oculta esa violencia psicológica. Ese daño físico puede ser, por ejemplo, cualquier golpe, cualquier jalonada, cualquier golpe, cualquier empujón, te tiran del cabello. Puede que no te deje una marca. Yo leía por ahí que, por ejemplo, hay hombres que les pegan con los directorios, cuando habían los directorios telefónicos, porque el golpe con el directorio telefónico no dejaba huella. Entonces era como la forma de golpear a una mujer y que nadie iba a ver una huella, pero así no quede un vestigio, así no hay una huella, se va a crear también una huella psicológica en la mujer. Entonces el físico, además de dañar físicamente lo que tú puedas ver, también te va a dañar psicológicamente. El daño o sufrimiento sexual se basa en que a mí no me puede obligar nadie a mantener relaciones sexuales ni ningún tipo de contacto físico, verbal, de orden sexual o a tener interacciones contra mi voluntad. Yo todo lo que desee hacer con mi pareja tiene que ser de mi decisión, no porque alguien me está obligando, amenazando o porque de alguna manera esté anulando o limitando mi voluntad. O, por ejemplo, también la violencia sexual a veces no se da porque la persona incite a otra a que tenga relaciones con ella, sino también a tener relaciones con terceros o a practicar o hacer cosas que no está acostumbrada, que no es de su voluntad, o pues los peores, que son cuando se da drogas, sustancias para que la persona tenga relaciones sexuales. Ese sería el daño sexual. Y el daño patrimonial, el que ya habíamos referido, pues el clásico es la inasistencia alimentaria, pero también se da por pérdida, por destrucción de, digamos, elementos de trabajo, las mujeres que trabajan en sus hogares o las mujeres que tienen un salario y ese esposo, esa pareja se apropia de ese salario o no la deja salir a trabajar, le esconde los papeles para que ella no vaya y busque un trabajo. Entonces, esos son tipos de daños patrimoniales o económicos. Entonces, ahí ya podemos establecer cuál es la clasificación de la violencia contra la mujer. Entonces, los diferentes tipos de daños que acabamos de hablar pueden causar unas diferentes formas de violencia de género, que puede ser psicológica, física, sexual o patrimonial. Entonces, vamos a ver en primer lugar la violencia psicológica. Entonces, ¿qué se les ocurre? Denme ejemplos de violencia psicológica que se les venga a la mente. ¿Alguno que se les ocurra? ¿Hablo yo? Sí, es que no Bueno. veo levantadas manos. Entonces... Ajá. Mira también la el burla por chat. el peso. Ahí Bueno, escribieron, el chat. Andrea Hernández escribió la burla por el peso. Sigue, Leili. Bueno, voy a hablar un poco acerca de mi caso. Yo estoy siendo pues revictimizada por el Estado.
Después Ujú. de ser sobreviviente fui condenada, a pesar de que mi agresor está condenado. Entonces, digamos, en este momento, más que una violencia física por parte de él, estoy recibiendo pues violencia psicológica porque está utilizando el sistema judicial para seguirme haciendo daño, ¿sí? Entonces, eso es una violencia psicológica, hacerte ese daño emocional todo el tiempo y no solamente a ti, sino a tu familia, hacer burlas inicialmente muy sutiles que ya después van a ser muy fuertes, digamos, como para mi caso. Ujú. ¿Alguien más? Bueno, pueden levantar la mano, encienden el micrófono. Daniela. Hola a todas y a todas. Eh, Creo que también esa parte de hacerte sentir que estás loca cuando denuncias o cuando enuncias que algo te está afectando. Entonces, es que estás viendo violencias en todas partes o tú estás loca, eso nunca pasó, eso no pasó así, es un problema tuyo o hacer que tu círculo social sienta que el problema es tuyo y no en realidad de la otra persona que te está violentando. Hace parte de la violencia psicológica hacerte pensar a ti que lo que estás diciendo no fue así como sucedió, sino que de pronto hay algo errado en ti, porque el resto está pensando que, o el resto no, sino la presión social hace que pienses eso. Gracias, Daniela. Bueno, con estos dos ejemplos que nos han dado, y yo sé que de pronto muchas hayan ya identificado algunos en su propia vida, en amigas, en parientes, en su madre, en su hermana, en su compañera de trabajo, pues la violencia psicológica es la invisible, es invisible. O sea, nosotros no vemos el tipo de estímulos que generan una violencia psicológica no son visibles, no dejan marcas, pero es la, así sea silenciosa, es la que con más frecuencia se da, es la más frecuente. Entonces es la que a todas nos puede haber pasado, o sea, y a veces no lo admitimos por lo que acaba de decir Daniel, entonces porque te dicen es que estás loca, es que tú estás imaginando cosas. Entonces es importante que identifiquemos si somos víctimas cuando estas acciones, uno, son repetitivas, dos, cuando siento que mi voz y mis deseos no están teniéndose en cuenta como mujer. Cuando estoy en una relación, ya sea de pareja, de trabajo, lo que sea, donde tengo miedo a expresar, donde tengo miedo a decir mi opinión, donde yo ya no soy dueña de las decisiones o de las opiniones, ni de mi tiempo, porque también puede haber una limitación en mi tiempo. Y esto, ¿qué va a generar? La violencia psicológica va a generarles baja autoestima, va a ser difícil que tomemos decisiones porque como esas conductas son tan repetitivas, se va minando la autoestima de la mujer. Entonces pueden ser insultos, pueden ser ultrajes, pueden ser humillaciones, manipulaciones, generarnos culpa, es que tú eres mala, es que este hogar está mal, porque tú tienes la culpa, porque tú todo el tiempo estás triste, porque tú todo el tiempo estás cansada, entonces a generarte culpa o también a amenazarte. Si tú no haces lo que yo te digo, yo me voy a empezar a portar mal, yo te voy a pegar o yo te voy a restringir económicamente. O sea, son amenazas de otros tipos de violencia, incluso de violencia sexual. Entonces, si no haces lo que yo quiero, pues me va a poner que poner brusco, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la mujer con violencia psicológica va a tender a aislarse, va a tender a no interactuar con otras personas. ¿Por qué? Porque inclusive a raíz de la violencia psicológica se le va a impedir estar en contacto con los miembros de su familia, con una red de apoyo, con sus amigas, con sus vecinas, y inclusive se van a empezar a dar otros tipos o vamos a empezarle a controlar el tiempo, vigilar en qué gasta el dinero, cómo lo gasta, amenazarla, con abandonar a los hijos o quitarle el apoyo económico que muchas mujeres por su condición no tienen un ingreso y dependen de ese ingreso de su pareja. Entonces, hay frases típicas. Entonces, una buena esposa no sale en las noches, le dice. Le dicen, tienes que preocuparte por mí. Pareces una loca, contrólate, le dicen a uno o a una.
Eres gorda y fea. Sin ti no puedo vivir. Esa es la manipulación. Sin ti no puedo vivir. No soportaría verte con nadie más. O cuando te digo que hagas esto es por tu bien. Y si no eres mía, no serás de nadie. Entonces, ese es como el primer paso y la que inicia. Y en la sentencia T967 del 2014, la Corte Constitucional se refirió a esta violencia psicológica y dijo que tiende a producir en la persona sentimientos de desvalorización. Entonces, la persona se va a sentir inferior, va a sentir baja autoestima y también va a sentir que no tiene autonomía ni se puede desarrollar por sí mismo. Los patrones culturales e históricos, los patrones machistas, le dicen a los hombres que ellos son superiores a nosotros. Y esa idea de superioridad les da derecho a ellos o les justifica el tipo de violencia psicológica. Entonces, por eso, por esa imperancia del machismo en nuestras sociedades, en nuestras comunidades, se invisibiliza la violencia psicológica. Y se tiende a decir lo que dijo Daniela, estás loca, te estás imaginando cosas. Y es algo que no es entendible, mujeres, es algo que no es entendible, que no es soportable y que no debe perpetuarse. Entonces, que siempre las abuelas aguantaron, entonces nosotras podemos aguantar. Que mi mamá aguantó, entonces yo aguanto, que mi amiga está aguantando, entonces aguante. Y la gente tiende a decirle a veces cuando se comparten escenarios íntimos, no, pero son cosas que tú estás aumentando, es que estás haciendo una tormenta en un vaso de agua. Pues no es una tormenta en un vaso de agua, es un inicio de la violencia y de otros tipos de violencia aún más graves, pero todas son graves porque recordemos que si una persona no recibe atención o apoyo psicológico, esta persona tarde o temprano va a desarrollar patologías, enfermedades, depresión, ansiedad, puede incluso pensar hasta quitarse la vida. Entonces, hay una causal de divorcio para las que están casadas que está establecida en el artículo 154 y la violencia psicológica configura un ultraje, trato cruel y maltratamiento de obra, que es una causal de divorcio. Debemos de recordar que nunca los derechos del agresor pueden estar por encima de los de la víctima. Entonces, cuando uno está, por ejemplo, lo que decía Leili, ante autoridades judiciales o ante cualquier otra autoridad que esté llevando los casos de violencia, es importante tener en cuenta eso para los funcionarios, y si nosotros como mujeres, como usuarias del sistema no lo vemos, y es que ellos deben de flexibilizar la carga de la prueba. ¿Qué es la carga de la prueba? Es demostrar, para yo demostrar algo ante un juez, yo tengo que probar. Pero mis pruebas cuando yo estoy en una situación de violencia psicológica son más difíciles, pues porque muchas veces ocurren en el ámbito de mi hogar, donde la única persona que sé que está pasando soy yo o mis hijos. Entonces, el juez, el fiscal o la persona que está adelantando el proceso, sea de divorcio, de violencia, de lo que sea, tiene que tener en cuenta eso, que siempre es más difícil probar lo que pasa en el ámbito íntimo. Y desde ese punto de vista se flexibiliza la exigencia de las pruebas. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que darle credibilidad a las víctimas, escucharnos y escucharlas como víctimas y ponernos en su lugar de que es muy difícil probar si dentro de mi habitación cierra la puerta y me empieza a decir que estoy gorda, que estoy fea y que estoy loca, porque solo soy yo la única persona. Entonces, ¿cuál es el medio más idóneo para probar esto? Entonces hay que acudir, ya lo veremos, a la ruta de atención respectiva para violencia psicológica, pero básicamente les adelanto, es ir ante profesionales de la salud mental, psicólogos, psiquiatras. Las EPS están obligadas a darnos a nosotros en el sistema de salud una consulta psicológica y psiquiátrica donde yo pueda decir y contar, mira, me está pasando esto, me está diciendo esto, es repetitivo, yo ya no puedo controlar lo que siento, siento que mi autoestima ha bajado y siento que no puedo hacer nada porque esta persona me amenaza, me humilla, me insulta, me ultraja. Entonces, si bien no hay el vestigio porque no lo está viendo otra persona, ese psicólogo, esa historia clínica, ese peritazgo, ese dictamen me va a servir a mí para probar que esta violencia psicológica está ocurriendo. Bueno,
Estas preguntas que vemos en la diapositiva son preguntas orientadoras que maneja medicina legal en casos de violencia psicológica. Entonces, es bueno que te preguntes o que cuando vayan allá te pregunten si la persona está limitando, controlando o inspeccionando tus comunicaciones telefónicas, tu correo electrónico, tus redes sociales. Si te presenta comportamientos celosos, posesivos o te acusa de ser infiel. Y la última, que no la alcanzo a ver porque es todo aquí, ha amenazado con causarte daño a ti o a tus hijos. Entonces, esas son como 3 preguntas que orientan a los profesionales de la salud mental, a medicina legal, para saber si la persona está siendo víctima de violencia psicológica. El siguiente paso es la violencia física. Entonces, esta es la que más se ve, ¿no? O sea, es la visualmente. No que sean más casos, sino que es la que visualmente más se nota. ¿Por qué? Porque la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos dice que esta violencia física tiene que ver con consecuencias físicas en la humanidad, o sea, en la integridad, el golpe, el ojo morado, los moretones en las extremidades, la amiga que llega con un golpe en la espalda y dice, no, es que me golpeé con la puerta, es que me caí por las gradas, etc. Esta, la que llega con las gafas oscuras, entonces esta es visible en ese sentido. Pero puede que esta persona con anterioridad ya haya tenido la violencia psicológica y pues la violencia física es otro paso. Es otro paso que se da en esa violencia de género, a ir disminuyendo más la integridad de una persona. Entonces, esta violencia física va subiendo de nivel y puede culminar en el feminicidio, que es esa conducta que causa la muerte como resultado de violencia sistemática. Inició como una violencia psicológica, siguió con golpes, reiteradamente golpes, y termina pues con el feminicidio. Esta está establecida en la ley 1761 de 2015, la ley Rosa Elvira Celi, y aquí se causa la muerte a una mujer, ¿por qué? Por el hecho de ser mujer o por motivos de su identidad de género. ¿Por qué? Porque en este caso se identifica como mujeres también a las mujeres que si bien nacieron con la condición masculina de su, digamos, genética, ellas deciden, se sienten y están integradas como mujeres. Entonces también aplica para esos casos, mujeres transgénero. Entonces, tiene una pena de prisión de hasta 50 años, pero la idea no es que esperemos a morir o a que nos maten para que identifiquemos primero la violencia psicológica y luego la física. Entonces, tenemos que, en este caso, la violencia, o mejor dicho, el feminicidio, existen unas ciertas conductas. Por ejemplo, se puede dar en el ámbito íntimo. Ser tu pareja la que termina siendo el feminicida, pero también puede ser una persona que tú no conozcas, que no tienes ninguna relación y por tu condición de ser mujer, en el caso pues de personas que abusan o violan a una mujer y entonces la matan para, en este caso, lograr que no esta mujer no hable de esa violencia sexual, por ejemplo. O también se presenta en ámbitos sistémicos, por ejemplo, cuando ocurre, pongamos un ejemplo de la antigüedad, los campos de concentración en que se mataba a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Bueno, hay muchas circunstancias en que se puede dar ese feminicidio. Entonces, a los hombres les cuesta creer que el feminicidio sea una conducta aparte de ser el homicidio. O sea, ellos dicen, no, es que todos somos humanos, pero no, es que a ellos no los matan por el hecho de ser hombres. A nosotras sí nos matan por el hecho de ser mujeres. Entonces, esa es la diferencia. Y hay cantidad de discusiones de que no, que ese no debería ser un tipo penal autónomo, sino que debería ser como otro homicidio, pero es que no es como otro homicidio, porque es que a mí me han sometido a una serie de violencia psicológica, física, sexual, y luego me matan, entonces eso no le pasaría a un hombre, porque los hombres, por lo general, los homicidios de los hombres son en otras circunstancias, que le fueron a robar, que están en un conflicto, en una riña, ajustes de cuentas, cosas
que necesariamente no están vinculadas a su condición de género ni a situaciones de poder o de debilidad, porque recordemos, por ejemplo, el feminicidio de la niña Juliana. Juliana no tenía nada que ver con este señor y este señor la mató después de hacerle cierto tipo de torturas horribles, entonces la mató porque era una niña y era una mujer. Entonces también se puede presentar en niñas, entonces tenemos ese ciclo de violencia física que empieza con un golpe, con un empujón. No sé si vieron esta serie de Netflix, creo que es Las cosas por limpiar, en el que la chica le dice, te empieza golpeando la pared y un día te golpea a ti. Y así continúa. Y entonces es un ciclo muy, muy complejo que concluye con el feminicidio. Entonces tenemos pues ahí los golpes, los ahorcamientos, los empujones, los ataques con armas, con objetos, con ácidos u otros líquidos. Colombia es el tercer país donde se da más ataques con ácido a mujeres. Jalarle tu cabello, las bofetadas, los puñetazos, las patadas, no necesariamente tiene que dejar huella. No necesariamente tengo que tener el moretón, ¿por qué? Porque psicológicamente me va a afectar que un tipo me esté dando bofetadas cada vez que yo digo algo que a él no le parece o que quiero expresar mi opinión, porque así empieza. Entonces dijiste algo que me alteró, lo siento, me alteré y te pegué. Entonces nunca la violencia física está justificada, ni la violencia psicológica. El otro tipo de violencia que existe es la violencia sexual. Entonces, la violencia sexual, la Organización Mundial de la Salud dice que es todo acto sexual, tentativa de consumar un acto sexual, comentarios, también insinuaciones sexuales, acciones para comercializar a una mujer. También podemos tener el caso de que se le diga a una mujer o se la coaccione para tener relaciones sexuales con una persona o con terceras personas, independientemente de que la persona con la que yo o la que me está agrediendo como mujer tenga una relación, porque puede ser también hay violencia sexual de parte de las parejas. Porque pues teníamos el concepto, se tiene el concepto pues de las abuelitas, de las mamás, del débito conyugal, o sea, de que la mujer le debe sexo al hombre y que cuando él quiera y en las condiciones que quiera, pero no se trata de eso, porque somos mujeres, somos seres humanos, Exacto. tenemos consentimiento, o sea, yo tengo que tener consentimiento para tener una relación sexual o tener cualquier tipo de interacción sexual. Entonces, hay algo que yo critico mucho y eso es una opinión muy personal, puede que haya una mujer que pues no esté de acuerdo conmigo. Yo critico mucho cuando los hombres le dicen piropos a uno, porque uno no está pidiendo un piropo, uno no está pidiendo que lo corteje un extraño en la calle. Eso no es algo que uno quiere. Y es horrible porque no sé si les pasa, porque a mí me pasa que a veces yo no puedo estar vestida de la forma más, digamos, sexy, sensual, pero si yo paso por un lugar donde está un montón de trabajadores, me van a gritar un montón de cosas, me van a hacer señas extrañas, me van a, mejor dicho, y yo ni siquiera paso por ahí para provocarles a ellos ninguna interacción sexual, pero ellos se creen con derecho de gritarme, de decirme cosas, pero pues que yo no he pedido. Entonces, yo tuve alguna vez una pareja que gracias a Dios salió de mi vida, y ahí no es, porque él me decía, ay, es que no les dice un piropo y ustedes se ofenden. Entonces, es que no estamos pidiendo piropos, estamos pidiendo que cualquier interacción sexual que nosotras queramos tener como mujeres requiere de nuestro consentimiento. Voy a ver algo que comentaron en el chat, porque a mí esa bombillita roja me... Exacto, la prevención contra la violencia y el abuso sexual. Entonces, primero es identificar, ¿no? Ya creo que todas tenemos claro qué serían esas conductas que son violencia sexual. Entonces, hay dos tipos, se dividen en dos tipos, las de, digamos, abuso y las de la violación propiamente dicha, que en nuestro Código Penal se llama acceso carnal, que es la... alguien se está levantando la mano. Bueno, voy a escuchar a la pregunta de Elizabeth o lo que vaya a manifestar Elizabeth. Dime, Elizabeth. Está apagado tu micrófono. Enciéndelo, por favor. Ok, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Elizabeth Valencia,
estoy en Miami Beach, pero voy a entrar a una reunión de trabajo también y quería comentarles un poco, bueno, con todo lo que estás hablando, perfecto, viví violencia de género en todas, psicológica, patrimonial, de pareja. Permitía todo lo que él hacía conmigo, le tenía tanto temor a él porque me amenazaba, al punto de que terminé en una relación de 3 sin yo saber qué era lo que estaba pasando, pero él me decía, es que yo te amo y tú debes aceptar lo que yo diga. Y fue terrible. Y el día que decidí a denunciar toda esta situación, la justicia no me apoyó porque dijo que no tenía pruebas ante esto. El hombre, era un fiscal, me dijo que yo me vestía provocando a los hombres, cuando no es así. Tú hablaste perfectamente, nosotras tenemos derecho. A los que hay que educar son a los hombres, las mujeres no se tocan, así tengas una minifalda puesta o un escote, tienen que aprender a respetarlo. Entonces, desgraciadamente, vivimos en una sociedad muy machista todavía, donde el hombre decide si somos malas o no somos malas, ¿me entiende? Existen muchos tabús sexuales y muchos tabús sociales. ¿Por qué hablo sobre este tema? Porque yo estoy con Leili Vanegas, porque yo también viví la misma violencia de género, donde la justicia no te apoya y simplemente te deja a un lado. Y los abusadores terminan siendo los triunfantes en esta situación. Entonces las mujeres lo único que hacemos es guardar silencio y retirarnos, porque si hablamos de más nos esperan en la casa y nos terminan de reventar. Es muy triste. No solo yo trabajo en este momento sobre esta violencia aquí en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo para cualquier mujer, porque la violencia doméstica o la violencia de género no está simplemente en la gente pobre, en todos los niveles, profesionales, no profesionales, en todo. Tenemos que reventar toda esta situación y apoyarnos como lo estás haciendo, como lo están hablando, apoyar no solamente a Leili Vanegas, sino a todas las personas que estamos sufriendo esto y hacer una voz en alto, como lo que estás haciendo, y explicando, porque muchas veces no sabemos si esto es violencia doméstica o será que solamente nos lo inventamos nosotros. Entonces te felicito por lo que estás haciendo, mujer, por todas las que están ahí participando y colaborando y apoyándonos entre nosotras mismas. Me pueden ubicar para lo que sea, estoy para apoyarlas en todos los sentidos y yo sí pido justicia por Leili Vanegas y por todas las mujeres. Un abrazo, me encantó, me da pesar no poder seguirte escuchando porque está súper increíble lo que estás hablando. Un abrazo para todos. Que estén muy bien. Gracias. Igual yo No. creo que la están grabando, entonces no sé si la están grabando, pero yo creo que si la están grabando sería muy bueno Sí. para que la puedan ver luego las personas o que tengan que irse o algo. Bueno, y gracias Un pues, abrazo, no, con perdóname, todo, que si te vaya muy necesitan bien para... en tu trabajo. Lástima Muchas que no nos gracias. puedas seguir Un acompañando. abrazo para todas, gracias. Bueno, y continuando entonces, primero gracias a ella por su aporte. El abuso entonces estábamos hablando de los tipos de violencia. Entonces, el típico es la violación, que es el acceso carnal, en Colombia se llama acceso carnal, y en el contexto internacional se entiende que son actos como besos, caricias, sexo oral, anal o vaginal, que se hace sin el consentimiento de la mujer o aprovechándose de alguna condición, por ejemplo, utilizando drogas para que la persona no pueda manifestar su opinión y no se pueda oponer a este tipo de vejámenes. El otro es el de abuso. Entonces, cuando hay una situación ventajosa, sea, digamos, por temas de edad, lo que comúnmente pasa, las niñas menores de 14 años son conquistadas por hombres mayores que se aprovechan de su desconocimiento, de su ignorancia, de su pobreza, de lo que sea, y las conquistan entre comillas, porque eso no es conquistar. Una niña en Colombia menor de 14 años no está en capacidad
de que, pues sí, ella puede tener su periodo, puede tener embarazos y puede parecer por sus características físicas una mujer, pero está todavía en un periodo de formación en que ella no ha decidido qué hacer o cuándo ejercer su sexualidad. Entonces, cuando los hombres tienden a tener estas relaciones, así, entre comillas, la niña consienta, lo cierto es que una menor de 14 años en el contexto colombiano se entiende que son niñas que están todavía en una etapa de formación y hay que evitar esos embarazos jóvenes o que en los peores de los casos las contagian de enfermedades de transmisión sexual, las utilizan como sus esposas, entonces son niñas que no han acabado de crecer y terminan involucradas en relaciones de pareja que son abusivas. Tenemos entonces que en este caso pues habrá una influencia, digamos que puede ser por la edad de tinte psicológico o también puede haber relaciones que se dan por tinte laboral, si quieres que te asciendas, si quieres que no te eches, si quieres que te ayude económicamente, entonces ten relaciones sexuales conmigo. Eso es violencia sexual. Entonces, hay ciertas preguntas, estas preguntas las formula el Consejo Noruego para los Refugiados. Ellos hacen estas preguntas para determinar cuándo hay este tipo de violencia sexual. Entonces, preguntarnos si proviene con mayor frecuencia de personas conocidas como la pareja, familia y amigos. Es verdad, puede haber conductas de violencia sexual de tu pareja, de alguien de tu familia, de tu tío, de tu primo, de tu abuelito, incluso de tu papá, y de amigos que pues consideran que porque estás en una relación de amistad o siendo amable, entonces pueden tener estos actos de violencia sexual en tu contra. No implica penetración ni oral, ni anal, ni vaginal, porque puede haber ciertas cosas como mostrarte imágenes sexuales, obligarte a ver pornografía, cosas que tú no quieres hacer por tu integridad moral y psicológica y que afectan tu integridad sexual. Esta violencia puede manifestarse pues a través de otros actos, de obligarte a tener relaciones con otras personas y también no necesariamente deja rastros en el cuerpo. Entonces, cuando hablamos de la violencia sexual, hay unos delitos que están en nuestras legislaciones. Por ejemplo, está los actos sexuales con menor de 14 años, tipos que se masturban delante de niños o los utilizan para masturbarse, acceso carnal con personas incapaces de resistir, por ejemplo, que yo salí, me tomé unas copas de más, entonces el tipo se creyó con el derecho de irme a tocar o ir a tener relaciones sexuales, entonces también está ese acceso carnal con persona incapaz de resistir. Por explotación sexual, como son la prostitución forzada, el matrimonio forzado, el turismo sexual. También está la esclavitud sexual, considerar que una persona es de su propiedad y por eso puede tener relaciones sexuales cuando ella quiera o hacerle cualquier tipo de interacción sexual sin su consentimiento. La prostitución forzada, hay otra que se llama esterilización forzada, el embarazo forzado, la desnudez forzada, el aborto forzado y la trata de personas con fines de explotación sexual. Son conductas o formas en que la legislación ha consagrado la violencia sexual. Como ya se dijo, no solo requiere prueba física, o sea, no que porque el tipo llegó y tenía un condón, entonces no dejó ningún tipo de muestra de ADN, entonces yo ya no tengo pruebas del abuso. Recordemos que la violencia sexual también genera, al igual que la violencia física, unas consecuencias psicológicas. Entonces, por ejemplo, en los delitos donde hay menores de edad, donde tu hija o tu hijito te dice, mamá me tocó, se masturbó, obviamente el niño no va a tener fluidos ni ningún tipo de muestra de ADN que tomar si va a medicina legal. Entonces, ¿qué hace medicina legal? Medicina legal tiene que hacerle una entrevista, un perito técnico, un psiquiatra, un psicólogo, y en eso va a demostrar o va a poder probar que el niño ha tenido una interacción sexual o la niña ha tenido una interacción sexual que él no consintió, que él ni siquiera entiende, porque hay veces que las niñas no hablan de vagina ni de pene. Entonces las niñas tienen palabras clave que la galleta o bueno, hay madres que enseñan de cierta manera, es respetable la forma en que enseñamos, pero a veces no les enseñamos a los niños ni siquiera sus partes de su cuerpo, entonces cuando van y cuentan, identifican sus órganos sexuales de otra manera y se dan cuenta que
lo que parecía algo, estaba tocándome una galleta o algo así, entonces cuando en realidad estaba tocando la vagina de la niña, su colita o cualquier parte de su cuerpo de una forma para darse placer, para tener ese deseo sexual exacerbado con un niño o una niña. Entonces, en los niños y en las niñas, y también en las personas adultas, mujeres, nos puede pasar que nos obliguen a hacer cosas que no necesariamente indiquen penetración vaginal, anal, oral, pero que también son actos sexuales que no consentimos, y eso va a dejar unas huellas psicológicas. Entonces, en este caso, pues ese peritazgo, esa validación psicológica nos va a dar cuenta de que en este caso nosotras estamos siendo humilladas, estamos siendo afectadas, estamos siendo de cierta manera vulneradas en nuestra integridad. Entonces, la violencia sexual puede no dejar esos rastros en el cuerpo, pero no por ese hecho es que no exista. El otro tipo de violencia es el tipo de violencia patrimonial. Entonces, hay que hacernos estas preguntas. Además de la inasistencia alimentaria, que es una pues, de las más comunes, todas las formas de violencia patrimonial disminuyen el patrimonio de una mujer. Entonces nos obligan a vender nuestras propiedades, nuestras herencias, nos obligan a dejar de trabajar, nos hurtan nuestras posesiones, nos hacen algún fraude, en fin, nos destruyen lo que económicamente nos sirve para desarrollar nuestro proyecto de vida. En la sentencia T12 de 2016 se dice que la violencia económica patrimonial se da porque el hombre controla el poder económico y el poder para tomar decisiones sobre nuestro patrimonio, sobre nuestro proyecto de vida y sobre cómo vamos a asumir nuestras deudas o nuestras necesidades básicas. Entonces, donde más se da este tipo de violencia es en el ámbito familiar. Son familiares, esposos, padres, hermanos, o personas pues también que a veces no conviven en el mismo techo. Uno muy reciente que yo le compartí a mi amiga Lana era el caso de una mujer que el que era pues la pareja, tuvieron una niña, él adquirió una hipoteca de una casa, entonces cuando se separaron, pues él quedó de acuerdo a pagarle una cuota de alimentos y dejó a la mujer y a la niña viviendo en ese bien hipotecado, pero dejó de pagar la hipoteca. Entonces, como él dejó de pagar la hipoteca, el banco iba a embargar la vivienda en el entendido de que como la señora no estaba pagando y el que estaba adquiriendo la deuda no iba a seguir pagando, y él no iba a seguir pagando, de manera que la niña y ella se fueran a la calle. Era una violencia patrimonial y económica. Y la señora hacía todo lo posible por recuperar el bien y para que no lo embargaran y remataran. Y como lo dijo, muchos funcionarios judiciales o muchos empleados no tienen en cuenta esa situación y no les importa pues que la persona se quede sin un techo. Entonces, esta mujer tuvo que poner una acción de tutela y la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia creo que fue la que falló, que sí había violencia patrimonial y que ellos tenían que entender que a ella se le estaba limitando el acceso porque ella no tenía cómo vivir o cómo mantener a su hija, cómo mantenerse, y que esa violencia, ese no pagar la hipoteca, esa omisión de esa expareja le estaba produciendo esa violencia patrimonial y económica, que es otra forma de violencia de género y muy común. Entonces hay que hacernos estas preguntas. ¿La persona te está controlando, le está limitando el uso de dinero, le niega los recursos para la manutención de ella a sus hijos, le ha destruido alguna de sus cosas o elementos de trabajo, le manipula, le chantajea o le subyuga con el dinero, le ha quitado, le ha hecho uso de pertenencias, propiedades en contra de su voluntad? Entonces, hacerse estas preguntas es importante para identificar si uno es víctima de violencia patrimonial. Y la última, pues, es la violencia intrafamiliar. Esta está establecida en la Ley 294 del 96 y la Ley 575 del 2000, que determinan que este tipo de violencia se configura cuando una persona dentro de su contexto familiar es víctima de daño. Entonces ya miramos los tipos de daño físico, el psíquico, psicológico, la amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de otro miembro del grupo familiar. Esto quiere decir que la violencia intrafamiliar puede reflejarse en actos de violencia física, psicológica, sexual o patrimonial. Entonces tenemos que esta es como la que agrupa lo que pasa en muchos hogares. Entonces en muchos hogares
la persona la maltratan, la amenazan, la agravian, pero no trasciende a ser un acceso. O sea, este es como nosotros llamamos en penal un tipo penal subsidiario. O sea, si no te ha violado, no te ha matado, que son las, digamos, las más graves, puede estar haciendo violencia intrafamiliar contigo, te puede estar haciendo maltrato físico, psíquico, te puede estar amenazando, te puede estar agraviando en tu hogar. Esas son pues los tipos de violencia. Entonces aquí es donde entra en juego el violentómetro. Ya hemos hablado pues de esa escalada de conductas. El violentómetro es una estrategia que es pedagógica para que nosotros identifiquemos diferentes manifestaciones implícitas o explícitas de violencia hacia las mujeres que son naturalizadas en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida de pareja, en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, incluso en nuestra vida educativa. ¿Para qué? Para detectar, alertar y atender este tipo de situaciones que afectan la libertad y la tranquilidad de las mujeres. Yo le compartí a Lana una que se puede hacer como un separador de libros, o hay otra pues que se puede mirar ustedes ingresan a Profamilia y ahí colocan violentómetro y ahí pues también están como un tipo de conductas que ustedes pueden identificar en esta escala. Es como va subiendo el conflicto, o sea, primero empiezan con cosas que van de 0 a 20, de 20 a 21 y de 30, que es el mayor, que es ya el homicidio, que es el feminicidio más bien. Es una idea general del Instituto Politécnico Nacional de México, porque recordemos que pues México es una de las naciones donde más violencia, no solo el caso de Ciudad Juárez, sino, no sé si alguien haya ido a México, haya estado en México, entonces por ejemplo allá en los trenes, yo alguna vez que fui me daba cuenta que a las mujeres nos colocaban en otros vagones para evitar pues ese tipo de violencia contra nosotras. Entonces, allá pues también se presenta, hay mujeres que van de otros países y también son víctimas de violencia, o sea, no es solo las mujeres mexicanas, sino cualquier tipo de mujer termina siendo víctima de violencia. Entonces allá se ingeniaron esta estrategia para que nosotras podamos identificar cómo está la violencia, cómo va escalando. La violencia también se mide, dice el violentómetro. Entonces hay cosas que pueden parecer pequeñas, pero que cuando se va aumentando nos vamos acercando más a esa línea del feminicidio, que es pues donde ya nos quitan nuestra vida por el hecho de ser mujeres. Entonces tenemos, por ejemplo, en esta que está en la diapositiva, está bromas hirientes, está en una escala de 0 a 1. Luego ya empieza a chantajear, luego empieza a mentir y a engañar, luego a ignorar y a hacernos la ley del hielo, luego ya sube a un 4 cuando ya empieza esta persona a celarnos, a culpabilizarnos, a descalificarnos y ya va en un 6. Luego nos va a ridiculizar, nos va a ofender, en un 7. Ya nos va a empezar a humillar en público, estamos en un 8. Nos va a intimidar o amenazar, un 9. Luego tendremos un 10 cuando ya nos empieza a controlar, a prohibir amistades, familiares, dinero, lugares, apariencia, cómo nos vestimos, qué actividades hacemos, qué tienes en el celular, qué estás mirando en tu celular, los mails, qué correos estás recibiendo, qué redes sociales estás frecuentando, por qué subiste esa foto, a mí no me gusta esa foto que estás subiendo, destruir artículos personales, manosearnos, caricias agresivas, golpear jugando entre comillas, pellizcarnos y arañarnos, ya vamos en un 12, empujarnos, jalonearnos, cachetearnos, patearnos, encerrarnos. Entonces, ya nos aíslan y ya entramos en la parte más grave cuando ya nos amenaza con objetos o armas, cuando nos amenaza de muerte, cuando nos forza a tener relaciones sexuales, cuando ya abusa sexualmente de nosotros, cuando nos viola, nos mutila y finalmente el feminicidio. Entonces, el violentómetro pues es esa escala para medir en qué tipo de violencia estamos. Entonces, ¿cómo se mide? ¿Cómo funciona? Está dividido en 3 fases diferenciadas cada una por un color. La de 0 a 10, que es la amarilla, en este momento, cuando se presentan este tipo de conductas, debemos de actuar de forma preventiva. Aquí se incluye tanto la violencia psicológica y la emocional. Es una señal de que la violencia seguramente va a crecer, que las acciones son tan comunes
nos miente, nos cela, nos aplica la ley del hielo, nos descalifica o ridiculiza. Entonces, esa es como la primera escala y está como muy enmarcada en la violencia psicológica. Luego ya tenemos la de color rosa o rojo, en algunos violentómetros es rojo, en otros es rosa. Es el momento de reaccionar y no dejarse destruir. Entonces, cuando nosotros estamos mirando la amarilla, desde ya podemos empezar a preguntarle a alguien, a decirle a alguien, a contarle, mira, se está portando así, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo prevenir? En la rosa, pues ya tienes que reaccionar. Ahí sí ya no te quedes con eso, ve y busca ayuda. ¿Por qué? Porque esta persona ya está en camino a destruirte. Se reciben golpes ya por juego en inicios, pellizcos, empujones, jaloneos, te toca sin tu consentimiento. Es momento de actuar ante cualquier tipo de agresión física. Y ya entre el 21 y 30, que ya es el morado, se encuentra la fase más peligrosa porque ahí ya se está poniendo en riesgo tu integridad física y tu vida. Debes de pedir ayuda profesional. Es cuando ya se experimentan las amenazas de muerte, el abuso sexual, violaciones o mutilaciones. Y en este punto, el violentómetro sugiere que las víctimas busquen la ayuda urgente de un profesional porque es un caso extremo y pueden ser asesinadas por su pareja sentimental. Entonces, yo pues le pasé este separador a Lana, espero pues que de pronto sí ella los puede rotar a las personas que se inscribieron o que están allí. Pueden buscar, hay diferentes violentómetros en Profamilia, en páginas como de ONU Mujeres. Hay una aplicación que se llama Ellas, creo que se la puede descargar por Play Store y ahí también tenemos eso del violentómetro. Y hay unas que el MINTIC, por ejemplo, el Ministerio de las Telecomunicaciones, también tiene uno que se hace como encuesta. Entonces tú vas chuleando qué tipo de conductas estás tú presentando. Yelen, ¿tienes la palabra? Hola, buenos días a todos. No sé si me escuchan bien ahí. ¿Se Sí, escucha bien? escuchamos. Ah, vale, listo. No, solamente yo quería agregar, pues no agregar, sino hacer 3 comentarios, críticas que yo he tenido siempre con esta herramienta, pues de pronto para socializarlo un poco. Y es una, que me parece que esta herramienta es una forma de inclinarle la carga a las mujeres. Entonces es como hacer, esa fue la segunda crítica que tengo, y es como que se le carga a la mujer la responsabilidad o el hecho de que vea que eso es un tipo de violencia. Entonces la hacer como, ay, tan tonta, usted no vio que eso es un tipo de violencia. Y la tercera es como que esta herramienta es una herramienta que solamente se puede aplicar para las relaciones socioafectivas de pareja. No aplicaría a otros ámbitos como la violencia simbólica o la violencia en aspectos laborales. Y bueno, por último también quería preguntarte si tú tienes algunas cifras o conocimientos sobre cómo han sido esta herramienta en la disminución de casos de violencia. Bueno, de la primera, pues de las críticas que tú haces, o sea, yo creo que esa es una crítica que hacemos todas, ¿no? Porque aquí solo estamos mujeres hablando de violencia de género, ¿no? Y somos nosotras las que nos tenemos que dar cuenta. Entonces, yo tendría que decir que critico todo el sistema que nos pone solo a las mujeres a hablar de violencia de género, no solo al violentómetro, a todo. Entonces, en diciembre del año que pasó, falleció mi jefe. Mi jefe era formadora en género de la escuela judicial, era magistrada, fue juez como yo de garantías, y ella hacía algo que muchas también lo pueden criticar, como lo está haciendo Yelen, y es que ella llevaba las charlas de género a los hombres y a las mujeres, no llevaba solo a las mujeres. Entonces, obvio, había hombres que no les importaba, había hombres que se les importaba, pero eso empezó a hacer que las cosas cambiaran, ¿no? O sea, entonces, cuando yo empiezo a abrir el espacio, y yo te lo digo desde mi experiencia personal, cuando yo era niña y me llegaba el periodo, tenía que esconderme para que mis 4 hermanos, porque éramos 2 mujeres y 4 hombres, no se dieran cuenta que la niña tenía el periodo. Entonces, mis hermanos encontraban la toalla higiénica y se burlaban. Ay, eso no sé qué, y yo me sentía horrible. Entonces, un día senté a mi hermano, al más chiquito, que era el que más me molestaba, y le expliqué, esto es el periodo. Le dije, y te lo explico porque algún día tú vas a ser papá
o una amiga o tu mujer va a necesitar ayuda y va a necesitar una toalla y yo no quiero que te le burles ni nada, sino que quiero que entiendas que este también es un problema de hombres, no solo de mujeres. Entonces, el violentómetro mi jefe no lo llevaba solo a las mujeres, a las empleadas o a las funcionarias, sino que lo llevaba a todos. Entonces, va a haber momentos en que no vamos a tener receptividad de otros de hombres o de otros grupos, porque hay mujeres también a las que no les gusta hablar de esto y tenemos que reconocerlo. Entonces, sí, yo critico todo el sistema de violencia de género porque está ahí, desde mi punto de vista, solo enfocado a mujeres y a que nosotras seamos las que prevengamos. ¿Por qué? Porque para los hombres, vuelvo a mi parte inicial de la charla, este problema no existe. Porque para ellos nosotras somos humanos nada más y no mujeres con un género diferente, unas situaciones diferentes. Entonces, la discriminación empieza por negar el hecho de que nosotras tenemos ese tipo de violencia. Entonces, sí, o sea, es una crítica válida y básicamente no sé la incidencia, como tú me preguntas, de cuántos casos han disminuido, pero yo creo que es como un tema de reproducir las cosas, ¿no? Hay que decirlas tanto, entonces el lenguaje, cómo actuamos, cómo nos relacionamos, va cambiando. Entonces, creo que Helen y todas podemos ver 10 años atrás que este tipo de cosas no se hacían, de hablar de la violencia, no se hacía. Entonces, en mi facultad, cuando yo estudié Derecho, solo tomábamos el módulo de género-mujer. Entonces, ahora ya es diferente porque ya todas las hombres y mujeres se están involucrando. Entonces, yo pienso que sí, que está dirigido para mujeres de pronto solo en relaciones de pareja. Entonces, yo creo que de pronto es donde más vemos violencia de género y nos cuesta todavía, y lo digo a las mujeres y a los hombres, nos cuesta todavía entender que en los otros espacios también hay violencia de género. Entonces, es algo que se va ampliando, ¿no? Que se tiene que ir estudiando y que se tiene que ir reforzando. Entonces, yo pienso que la crítica de Helen es muy válida y que nos debería llevar a plantearnos, ¿podemos nosotras, por ejemplo, ustedes como colectiva, diseñar otro tipo de, no de violentómetro, sino de otro tipo de herramienta que llegue más a más personas? Y en particular en su inquietud, que es que buscarlas hasta encontrarlas. Este violentómetro nos ayuda con las conductas de puede haber una estrategia pedagógica que yo pueda llevar para determinar cuándo una persona puede ser en algún momento víctima de una desaparición por su condición de mujer. Entonces, yo acepto las críticas y considero que son muy válidas, Helen, porque tú te das cuenta de algo que es muy cierto. Y es que le hemos cargado a la mujer ahora lo que no quieren hacer las demás personas en la sociedad, lo que todavía se niegan a hacer porque el machismo está el patriarcado está tan metido en nuestra sociedad, tan normalizado, que por lo que dijo Daniela, estás loca si hablas de que un piropo es malo y estás loca si hablas de que restringiste tus gastos económicos, está mal porque yo te estoy ayudando ese es el sentido de muchas normas civiles, económicas, es que las mujeres éramos ni niños, éramos incapaces nosotras de dominar nuestras pasiones. Entonces tenía que el papá, el esposo dominarnos. Entonces, cambiar el chip para nosotras como mujeres es difícil, para algunas es difícil todavía, pero más para los hombres y más para hombres que seguimos criando con la idea, muchas mujeres, de que hay una mujer que es para la cama y hay una mujer que es para criarte los hijos. Entonces, eso también es un poco difícil, ese ya es un problema sociológico. Entonces, yo pienso que el violentómetro nos puede ayudar como para prevenir, para que nosotras asumamos nuestra prevención de violencia de género, como asumimos muchas cosas como mujeres para garantizar nuestra vida y nuestra seguridad. Y es triste que tengamos que hacerlo porque el Estado no lo hace. Y entonces, todavía somos muy pocas que hablamos de esto. Entonces, en el tribunal en la sala penal eran 2 magistradas y eran 7 magistrados hombres. Entonces, váyales a hablar a 7 personas de algo que muchos de ellos
no consideran que sea válido, es difícil, ¿no? Es cambiar el cassette es difícil. Y ella era pues mi jefe y la otra magistrada. Ahora se quedó ella sola porque la reemplazó un hombre. Entonces, pero yo pienso que es válido. Lo que podamos poner nosotros, así sea prevención desde nuestro lado de mujeres, es importante. Y lo que sí podríamos hacer es mejorarlo, como tú dices, es volverlo no solo para mujeres, sino para hombres, y volverlo no solo para conductas de pareja o de familia, del entorno familiar, sino también extenderlo a cosas que se pueden dar en el trabajo. Entonces me parece que tu aporte es muy importante. Entonces, maravilloso que hagan eso ustedes desde que ya tienen más acercamientos a cosas de víctimas, ¿no? Porque uno lo mira como empleado y desde su experiencia y su vivencia y no tiene la experiencia y la vivencia suya en otras formas de violencia. Entonces, yo te lo digo partiendo de mi experiencia, digamos, educativa y profesional y hasta un poco personal. Pero ustedes son mujeres que en cada una en su hogar, en su familia, en su trabajo, identifican otros tipos de violencia. Entonces, ¿cómo podríamos diseñar o un buen entrenamiento o una herramienta mejor, una aplicación, algo que sea de acceso? Porque no todas tenemos acceso a redes, no todas tenemos acceso a ciertos mecanismos. Entonces, gracias, te agradezco mucho por tu aporte y pues sí, de tarea voy a averiguar cuánto ha disminuido un violentómetro eso, porque la verdad no he visto estudios, pero sí sería bueno mirarlo. Gracias, Yel. Bueno, bueno, aquí ya, ya sabemos cómo funciona el tema del violentómetro. ¿Qué hacer en caso que exista violencia de género y a quién acudir? Entonces, aquí es donde ya vamos a hablar qué autoridades atienden los casos de violencia contra la mujer, cuál es la ruta de acceso a la justicia en casos de violencia contra la mujer y cuál es la ruta de las medidas de protección en casos de violencia contra las mujeres. Entonces, el violentómetro ya nos puede ayudar, como lo dijo Helen, a identificar en nuestra situación familiar y de pareja en qué escala estoy. Estoy en violencia psicológica, porque tal vez yo todavía no lo he identificado y no estoy segura. Y como dijo Helen, sería maravilloso que existieran otras herramientas para identificar violencia de género en otros espacios. Y que no solo esto lo veamos nosotras como mujeres para prevenir, sino que sea un ejercicio de toda la sociedad, de hombres o de personas, pues que también no hay personas que no tienen género, que también lo puedan entender y reproducir en su vida. Entonces, el sistema jurídico colombiano instituyó un número plural de entidades públicas que tienen dentro de sus obligaciones proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades. Esa es la base de todo funcionario empleado público. Asimismo, el sistema tiene herramientas y mecanismos para que los ciudadanos se puedan poner en marcha y poner en marcha sus acciones ante las autoridades. Para la violencia de género existen también esos mecanismos, hay unos de prevención, estas charlas que hacemos, campañas, pero también hay otras de acción cuando ya se han producido estos hechos, cuando ya hay el delito, cuando ya hay la violencia, cuando ya hay las vulneraciones a los derechos de una mujer. Entonces tenemos derecho a una justicia ya que ese derecho sea materializado. Entonces, ¿qué autoridades atienden la violencia contra la mujer? Tenemos la Fiscalía General de la Nación, que cuenta con el CTI, la SIJIN y la DIJÍN. Entonces, estas son las que, por ejemplo, en caso de violencia intrafamiliar, violencia sexual, accesos, abusos, cualquier otro tipo de delito que vaya o que cause violencia sexual, pueda afectar nuestra integridad. Entonces nosotros vamos a la fiscalía y presentamos la denuncia. Actualmente la fiscalía recibe denuncias en forma internet o porque, por ejemplo, puedo yo ir a acudir a la oficina o hacerlo por internet. Están los juzgados civiles, promiscuos municipales y penales de control de garantías. Los civiles y promiscuos municipales actúan cuando no hay comisaría de familia. Entonces, si en el municipio donde yo vivo no hay comisaría de familia, entonces actuarían los civiles y promiscuos municipales para tomar medidas preventivas cuando hay violencia intrafamiliar. Entonces, las comisarías de familia, ellas actúan
cuando hay violencia intrafamiliar. Entonces se acude a ellas porque ellas pueden tomar medidas preventivas de alejamiento, pueden remitirme a una atención psicológica. Entonces tenemos también la Policía Nacional. Entonces la policía, si ellos advierten en alguna labor de vigilancia que hay violencia contra la mujer, entonces tienen el deber de hacer la denuncia y adelantar todo eso y llevarlo a la fiscalía si es que la mujer no puede hacerlo. Está en las autoridades indígenas en el territorio de su resguardo. Recordemos que las autoridades indígenas en Colombia tienen independencia y autonomía. Entonces, cuando se producen ese tipo de conductas en su resguardo, ellos tienen la facultad de tomar las medidas preventivas de violencia de género. Pero eso pues ya dependerá de su cosmovisión y de la visión que ellos tengan de la violencia de género. Y ya es, o sea, eso es más difícil porque es de cada comunidad o de cada resguardo, de cómo ellos ven o perciben a la mujer en su rol en la vida familiar y en la vida social. Entonces eso es algo que es muy, digamos, difícil de interferir desde otras autoridades. Scarlett. Hola, buenos días para todas. Con esto que estás compartiéndonos de que, pues, debido a la autonomía de los pueblos indígenas en Colombia, no se puede interferir, sino que cada pueblo en su resguardo y a través de las autoridades se decide cómo se trabajan estos temas. Digamos que, dado que no podemos, o sea, como que me queda como un poco la duda y estas mujeres, sobre todo las mujeres indígenas, quedan como muy sueltas o solas, diría yo, cuando no hay una respuesta, no sé si llamarla contundente, pero sí al menos una respuesta que ayude a que estas mujeres se sientan acompañadas dentro de estos procesos, ¿no? Porque conozco varios casos de mujeres desde hace muchísimos años que han vivido algún tipo de violencia y las autoridades de los resguardos no han hecho nada, sino como utilizar, bueno, lo tradicional y no sé qué, pero como de cierta manera dejar de lado o negar un poco lo que sucede dentro de los resguardos y que eso finalmente termina como convirtiéndose en algo otra vez con esto de lo público y lo privado, en algo que es de las puertas de la casa hacia adentro. Entonces, no sé ahí cómo lo estás viendo, o sea, cómo podríamos encontrar alguna otra alternativa que no sea precisamente llegar a mostrarles todas estas cosas, sino más bien como, no sé, es que a mí me queda como ese sinsabor de que les dejamos, o sea, dejamos que las mujeres indígenas pasen por todas estas cosas y no poder apoyarlas al menos de alguna forma. No sé si hay alguna otra forma de poderlo hacer que no sea precisamente desde esto que estás compartiéndonos, porque sí me preocupa bastante y se ve un montón, sobre todo porque pues estaba trabajando en un resguardo indígena y pues lo escuché muchísimo de parte de las mujeres y en donde también hay otras lógicas ahí. Gracias. Pues con lo de los resguardos indígenas, pues siempre ha habido un choque en cuanto a la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria. O sea, es raro que haya un criterio único. Entonces, por ejemplo, la Corte Constitucional habla de que cuando hay, por ejemplo, conflictos, yo trabajé en un municipio en Nariño que se llama Cumbal, tenía 4 resguardos indígenas. Entonces, una de las formas que más teníamos en el juzgado de ver la violencia era la violencia económica, porque había mucha inasistencia alimentaria. Entonces, había muchos hombres del resguardo que no les daban alimentos a sus hijos. Entonces, llegaba el proceso, la mujer iba, denunciaba en la fiscalía adelantaba todo el proceso, llegaba, pues en esa época había una ley anterior que era la ley 600, entonces llegaba en ley 600 se recibía el proceso pues para adelantar la fase de juzgamiento y llegaba el resguardo y nos pedía el proceso. Entonces nos pedía el proceso y ahí se produce algo que se llama entre jurisdicción, se llama conflicto de jurisdicciones. Y eso en ese entonces lo definía el Consejo Superior de la Judicatura, que es una autoridad pues dentro de la rama judicial que definía a quién le tocaba en este caso resolver el conflicto. Entonces, en esa época, pues no sé si esto haya cambiado o haya pronunciamientos recientes, porque pues no era el tema, no, en esto de derecho uno tiene como que estar leyendo y leyendo a ver si algo cambió, pero cuando nos tocaba, lo que decía la Corte es, hay que mirar qué tan efectivo es el mecanismo
ordinario, que sería la autoridad indígena en el caso de la violencia económica y, por ejemplo, en el de la inasistencia alimentaria, ¿qué tan efectivo es ese mecanismo para lograr la protección del derecho de esa mujer y de ese niño a no ser víctima de violencia económica? Entonces, ¿qué decía? Si para el resguardo no es delito no pagarle los alimentos, el resguardo no tiene la estructura jurisdiccional para darle justicia a ese niño, a esa niña, y el proceso se quedaba en la jurisdicción ordinaria. Entonces ellos hablaban de unos fueros, fuero personal, fuero objetivo, fuero territorial, no sé qué. Entonces siempre para ver si uno como autoridad por fuera del resguardo puede intervenir en ese problema, tiene que mirar primero que el resguardo tenga un sistema de justicia propio, como dices tú, que sí le garantice a la mujer y que sí le garantice que le van a dar el derecho. Si no, ella puede acudir a través, vía del conflicto ante el Consejo Superior en ese entonces, o vía una tutela a otros mecanismos. Entonces ella puede acudir porque ante todo, si bien está en un resguardo, es una ciudadana y es una mujer colombiana que puede contar o con la Comisaría de Familia, con la Policía Nacional, con cualquiera de las otras entidades, pero ellos no podrán entrar al resguardo ni ejercer ningún tipo de acción porque eso es de la autonomía territorial del resguardo, pero sí hacer otros tipos de acompañamientos, sean psicológicos, como pues, aquí aparecen, por ejemplo, las CS y las IPS, porque son instituciones que te pueden dar a ti desde el tipo de régimen que esté subsidiado o contributivo, el acompañamiento psicológico. En este caso, pues la fiscalía, la investigación de las conductas, porque muchas veces en las culturas indígenas hay ciertos delitos que nosotros los vemos como delitos, pero para ellos no lo son. Y en esa medida, uno debe, recordemos lo que yo les dije, primero está la víctima que el agresor. Entonces, si la víctima no tiene dentro del resguardo un mecanismo efectivo para garantizar su vida, su integridad personal, su tranquilidad psicológica, sexual o patrimonial, entonces entra en conflicto con la jurisdicción ordinaria y se ve cuál de las dos es el mecanismo más efectivo. Entonces, esto siempre se ha terminado resolviendo por vías de tutela. O sea, siempre este tipo, ¿por qué? Porque ya como cambió, pues la organización cambió, yo sé que últimamente quien lo está resolviendo es la tutela, y la tutela siempre mira el caso concreto de cada mujer, el caso concreto de cada resguardo, y analiza si es viable que en ese resguardo se le garantice la seguridad a la víctima, porque si no, es una persona que está en desventaja, es un sujeto. Las mujeres cuando somos víctimas somos sujetos de especiales protecciones del Estado, entonces el Estado debe garantizarnos a nosotros la vida, la integridad, la salud sexual y reproductiva, nos debe garantizar eso. Entonces, pese a que existe esa autoridad indígena, o sea, yo no las coloco, están todas así puestas en la pantalla, porque nosotros podemos acudir a cualquiera de ellas en el momento en que necesitemos. Y si ellas no funcionan, coloqué en el centro está la Procuraduría, que es el Ministerio Público, dice Procuraduría de Personerías Municipales, creo que ahí me falta Defensoría Pública. Entonces, la Defensoría del Pueblo es una entidad pues, que ayuda en este tipo de problemáticas, brindándonos asesoría con un abogado, no nos van a cobrar. Las personerías también nos pueden ayudar desde sus funciones en los municipios donde no hay defensoría, muchas personerías adelantan acciones para prevenir o para tratar los problemas de temblor. Y está el Ministerio Público que también tiene unas procuradurías especiales y además tiene la función de vigilar que las otras entidades, que los juzgados, que la fiscalía, que las comisarías, que la policía, que las otras entidades que están ahí mencionadas estén cumpliendo con su misión. Entonces, no es que si yo fui a la fiscalía y la fiscalía me respondió, pues ya nadie más me va a responder. Entonces puedo ir a la Procuraduría, a la Personería o a la Defensoría, por eso se llama Ministerio Público. Y lo mismo, si la policía no me respondió, entonces yo también puedo ir a la Procuraduría. Si las autoridades indígenas no me respondieron y yo necesito cierto tipo de acciones, entonces yo puedo ir a una personería municipal o una defensoría del pueblo para que me ayuden a interponer una tutela y reclamar la defensa de mis derechos fundamentales. También está, no lo apunté ahí, pero están los consultorios jurídicos de las facultades de Derecho de todas las universidades. Allá ellos no te cobran y si bien son estudiantes de Derecho, en los consultorios jurídicos se tiene que contar con el apoyo, cada estudiante de Derecho cuenta con el apoyo de un abogado ya titulado en la materia que sea. Entonces, si llegara a un consultorio jurídico una mujer indígena o una mujer, así no sea indígena, a consultar
o a presentar alguna solicitud para ver cómo maneja su caso de violencia, cual sea patrimonial, sexual o lo que sea, estas personas sin ningún costo te van a orientar y van a ver cuál de estas entidades, si desde tu conocimiento no lo tienes, te puede ayudar a solucionar tu problema. Entonces, como lo digo, o sea, la autoridad indígena tiene una autonomía, pero la Corte Constitucional, que es la que últimamente hace las cosas porque los legisladores no lo hacen, entonces ella ha sido como la autoridad que ha dicho, mira, cuando todas las instituciones del Estado me cierran la puerta, yo tengo en último caso la tutela. Y es como mi mecanismo de... Y hay otros mecanismos, ¿no? Que no están aquí, que son, digamos, no jurídicos. Están los medios de comunicación. O últimamente también la Corte Constitucional sacó que las mujeres teníamos, por ejemplo, derecho a en las redes sociales subir información de nuestras agresiones, porque es mi red social, es mi cuenta de Instagram, mi cuenta de Facebook, donde yo puedo subir información de una agresión, porque es algo que es conocido y está más en boga, que son las redes sociales. Entonces, vemos cómo hay otras maneras, digamos, no institucionales. Estas que les pongo yo aquí son las institucionales. Entonces, tenemos la fiscalía, las comisarías, la policía, los juzgados, cuando los fiscales llevan los casos a la fiscalía, o cuando las comisarías resuelven ya con medidas de protección definitivas, pasan a los juzgados de familia para revisar que esas medidas sean adecuadas. Las autoridades indígenas, cuando yo ya sienta que no puedo en mi comunidad indígena, entonces puedo mirar con la Procuraduría, con la Personería, la Procuraduría o la Defensoría del Pueblo, que otras entidades me pueden apoyar. Y las instituciones prestadoras de servicios de empresas sociales del Estado, que ayudan más que todo con la violencia física, psicológica y sexual, donde uno puede acudir a que le hagan sus exámenes. Y allá tenemos nosotras como mujeres derecho a que yo, si me van a hacer un examen después de una violación o de un acceso carnal violento, entonces no, que no sea un hombre, sino tengo derecho a elegir una mujer para que me haga ese examen, por ejemplo. Son derechos que yo tengo y que cada una de esas entidades debe conocer. Entonces, si una de estas no funciona, pues vamos a la Procuraduría e informamos. Entonces, es un poco un ejercicio tedioso porque las autoridades y las entidades están llenas de trabajo, llenas de asuntos, pero yo creo que eso también es una cosa que debemos reclamar nosotras como mujeres. Entonces, no quiero que mi caso sea más una estadística, sino que el Estado me garantice más instituciones y más preparación de los empleados, de los funcionarios, porque muchas oficinas de género los atienden mujeres, pero también hombres que no están capacitados en la parte de género. Entonces no saben ni cómo tratarme, como lo dijo la compañera, pues que ya se desconectó, que me van a ver mal porque estoy mal vestida, o que me van a ver, según ellos, pues, según ellos estoy mal vestida, según ellos yo soy la provocadora. Entonces, ese tipo de cosas son cosas que podemos exigir. Entonces, estamos en una época en que la movilización social está haciendo cosas. Entonces, en que tenemos que visibilizar eso. Bueno, gracias a Helen Daniela. Ya se tiene que retirar, espero que le vaya muy bien en su actividad. Entonces, tenemos todas estas entidades y a cada una podemos acudir. Y si en alguna nosotros vemos como mujeres que no nos están tratando con esa dignidad, con esa integridad, con esa humanidad que merecemos como víctimas, siempre, yo digo, siempre uno se puede quejar. Y hay entidades, y pues sí, puede ser que sea una queja más, pero de tantas y tantas quejas algo vamos a hacer. Yo creo que es más difícil cuando uno se queda callado, porque el hecho de que uno se calla hace que la gente normalice y piense que la cosa no está pasando y que estamos contentas y que estamos conformes, y no estamos conformes, porque por eso precisamente estamos en este espacio, porque no estamos conformes con lo que se está haciendo y porque no tenemos esa visión de que hay otras autoridades y otras acciones. Y en último, nosotros como mujeres, como sociedad, podemos impulsar a través de seguir y seguir insistiendo, porque así lo hicieron quienes consiguieron el voto para la mujer, porque así lo hicieron quienes consiguieron igualdad salarial, pronunciándonos. Pero las entidades están, como dijimos, allí, y nosotros podemos estar dirigiéndonos a ellas o quejándonos de lo que no hacen.
ya sea a través de otras entidades que las vigilan, como la Procuraduría, la misma Fiscalía y la rama judicial, tenemos pues nuestros órganos internos que nos vigilan. Entonces, si yo veo que en el juzgado no me están dando mi solución, entonces yo voy a una oficina que es dentro de la misma rama, que es el Consejo Seccional en la sala administrativa, y pongo una vigilancia administrativa para que vean mi proceso y vean qué está pasando y por qué no lo están moviendo. Entonces llega una vigilancia administrativa y esos son 2 días que el juez tiene que decir por qué no está moviendo tu proceso de lo que sea, de inasistencia alimentaria, de una denuncia por acceso. Y en la fiscalía ellos tenían una oficina de control interno, no sé si haya cambiado porque nunca trabaja en la fiscalía, donde uno pone las quejas contra esos funcionarios que no están haciendo su trabajo. Y me imagino que es similar acá como en la rama, en 2 días esas personas tienen que dar un reporte, un informe de lo que están haciendo. En los juzgados también hay otro mecanismo que es los cambios de radicación. ¿Por qué? Porque ocurre que muchas veces hay conductas en las que se ve la influencia de los hombres, lo que contaba Leila ahorita. Entonces, ya está haciendo que digamos, en la rama o en el juzgado no me estén, lo que sea. Entonces yo voy a estas entidades, pongo mi queja para que esas autoridades, porque esas autoridades puede que nosotros no lo conozcamos, digamos, por no trabajar allí, pero cada entidad tiene una entidad al mismo tiempo que la vigila. Entonces, acudir a esas entidades, la que más vigila es la Procuraduría, para eso está la Procuraduría, para vigilar que las otras entidades garanticen los derechos de todas las personas que acuden a esas entidades, y dentro de cada entidad hay oficinas de control interno. Y lo que les comentaba del cambio de erradicación es que, por ejemplo, si yo veo que hay una influencia, algo que está haciendo que ese juez o que esa persona que tiene mi caso no lo haga, yo pido el cambio de erradicación para que lo pasen a otro juez que no tenga ningún vínculo ni ningún otro tipo de, digamos, relación con las personas que están siendo investigadas, para que no influya y no impida que se haga justicia en mi caso y que esto quede impune. Entonces, es como eso, ¿no? O sea, que tengamos la conciencia que los funcionarios y los empleados públicos no están por encima nuestro, están para servirnos. Entonces, si están para servirnos, nosotros como usuarias somos la razón de ser de ese sistema. O sea, el empleado, el funcionario no está para que nosotros le rindamos pleitesía, sino para servirnos, para prestarnos un servicio público, sea de justicia, sea de seguridad y sea de, en este caso, pues de protección o de tomar medidas de protección para la violencia contra las mujeres. Voy a ver el chat. Que ya... después de más de 20 aplazamientos de la audiencia preparatoria. Leila precisamente está hablando de la vigilancia administrativa. Entonces uno pone la vigilancia y a los 2 días ellos corren y ya le fijan la audiencia. Entonces sí, pues uno se puede volver harto en el sistema. Se puede decir, ay no, ya viene ella. Nos han dicho locas tanto tiempo. Nos han ignorado cuánto tiempo. Yo pues sé que esto es de aguante y es feo decirlo, pero nos toca aguantar. Porque si nosotros no lo hacemos, más allá será otra mujer desvalida, otra niña abusada, otra niña violada la que tenga que soportar el peso de este sistema tan lento. Entonces es triste decirlo, pero pues, nos toca pronunciarnos, porque la gente piensa que porque estamos calladas estamos contentas y conformes, y así no es. Bueno, sí, entonces es eso, ¿no? De pronto es normal que la gente se queje que ya no nos quiera atender, pero pues ahí estamos, tenemos las herramientas y tenemos que usarlas. Y mi jefecita decía que en paz descanse, ella decía, ¿cómo es? Ella decía, tenía una frase, decía, no merece sus derechos quien no pelea por ellos. Decía. No merece sus derechos por quien no pelea por ellos. Entonces ella siempre decía eso. Entonces, cuando algo no salía, cuando algún decía, meta el recurso, fíjese, hágalo, porque si usted no lo hace es como decir que usted está conforme con lo que está pasando. Entonces, bueno, esto sería como me faltaba la Unidad Administrativa Especial para Atención y Reparación Integral de Víctimas, que esta actúa también en casos de desplazamiento y todo,
sobre todo para la reparación, porque recordemos que hay cosas que son irreparables, un feminicidio es irreparable, pero por ejemplo los otros tipos de violencia pueden tener un tipo de reparación económica, resarcimiento de perjuicios, y también pueden tener un tipo de reparaciones simbólicas. Entonces, por ejemplo, en los juzgados administrativos, por ejemplo, en casos de violencia, se ha logrado, por ejemplo, que se divulgue las sentencias y se ponga en conocimiento de los funcionarios y los empleados cómo no deben hacerse las cosas. Cómo en realidad sí deben hacerse y cómo debe garantizarse. Entonces es como, se dan órdenes como difunda la sentencia tal sobre violencia intrafamiliar. Entonces ese tipo de cosas de difundir, de contar, de decir, va sacando el problema de las puertas para adentro. Entonces el lenguaje es muy poderoso. Entonces no es lo mismo decir aquí no está pasando nada, aquí está pasando algo y tenemos que hacer algo y vamos a hacer algo y lo estamos haciendo a pasitos o de una vez con algo bien fuerte, pero lo estamos haciendo. Entonces es como visibilizar algo que está callado y está invisible. Bueno, estas son las autoridades. Tenemos aquí lo que es la ruta de atención o cómo funciona más o menos el sistema de acceso a la justicia. Entonces, en primer lugar, pues vemos que la Fiscalía, la URI, la SAO, que son las unidades que reciben las denuncias, y la Policía Judicial, que es lo que hacen los exámenes, las valoraciones, las entrevistas, llevan esto de dos maneras. Se puede llevar a las autoridades para iniciar la investigación y se puede también llevar por comisarías de familia. Se recibe la denuncia, se recogen los elementos materiales probatorios, las pruebas, los peritazgos, las fotografías, videos, si es que hay videos, y se remiten para valoración forense a las mujeres, a medicina legal, para la valoración en violencia sexual y también para la valoración en violencia psicológica. Bueno, una vez se hace este primer paso, entonces ya pasa, cuando ya son delitos, pues pasa al fiscal delegado, y este fiscal delegado, por ejemplo, para violencia intrafamiliar o para violencia sexual, hay un delegado especial para feminicidio. Ellos inician una fase que se llama indagación e investigación. ¿Ellos qué hacen? Si ya tienen identificada a la persona, hacen una solicitud de legalización de captura. Muchas veces, pues como ya se deja pasar un tiempo desde que han pasado los hechos, entonces ellos van a reunir toda la información, fotografías, videos, chats, todo lo que nosotros tengamos, se hace ellos llaman un programa metodológico, y con eso van a ver si ya identificada la persona, pueden solicitar la captura. Se le captura a la persona, se hace un acto que se llama formulación de imputación y se solicita una medida de aseguramiento, pero también se puede solicitar una medida de protección. Por ejemplo, cuando es violencia intrafamiliar, la medida de protección es que, por ejemplo, la persona, el hombre, la pareja, no esté en la residencia de la mujer en ese tiempo, o al menos mientras se resuelve la solicitud. Otras medidas de protección, pues si no es tan grave, lo colocan a él y a ella en unos programas psicológicos para que pues traten de tener terapia de pareja y ver si lo pueden solucionar. Por ejemplo, cuando es violencia psicológica, lo más usual es esto. Cuando ya pasa a violencia física, entonces no es lo más recomendable que el agresor siga en la casa. Bueno, eso sería si ya hacemos la indagación e investigación. Si no se logra, el problema es que muchas veces no se logra identificar a la persona, al agresor. A veces lo que dice, lo que nos dio la compañera, según el funcionario no hay pruebas, según el empleado no hay pruebas. Y entonces, en este caso, pues se archivan, y hay otra que se llama la preclusión. La preclusión ocurre cuando, por ejemplo, el agresor muere. Por ejemplo, el día sábado tuvimos una audiencia, el señor fue llevado el día viernes. El señor era agresor en violencia intrafamiliar, entonces lo llevaron a la celda y los demás presos le pegaron y lo mataron. Entonces ya la investigación no puede seguir porque él está muerto, entonces se decreta la preclusión. Esos son los casos en que se precluiría. Los del archivo son cuando no hay elementos de prueba para decir que la violencia se presentó.
En ese caso, si a mí me archivan y yo considero que hay elementos de prueba o que hay alguna circunstancia que no tuvo en cuenta el fiscal o el empleado, lo que yo puedo hacer es pedir el desarchivo ante un juez de control de garantías. En este caso, entonces, lo ideal es que yo acuda como víctima. Si no tengo recursos, si tengo recursos, pues a un abogado que maneje el tema penal. Y si no tengo recursos, lo ideal es que yo acuda a la Defensoría del Pueblo. Ellos tienen abogados que se dedican pues a dar ese servicio, digamos, de justicia. Y también, en caso último, un consultorio jurídico. Pero lo ideal es que sea un abogado para que estudie si hay viabilidad de solicitar ese desarchivo y si de pronto yo puedo presentar otros elementos para que la investigación siga. Y el otro paso es formular acusación, que es lo que decide el fiscal es cuando ya tiene todos los elementos o la mayoría de elementos listos, dice ya tengo pruebas, ya tengo dictámenes, tengo fotos, tengo videos, yo lo voy a llevar ante un juez para que el juez adelante el juzgamiento. Cuando llega donde el juez de conocimiento, que es esta última columna que vemos acá, él dirige el juicio, habrá hacer unas etapas. Primero la formulación de acusación, citan al señor, le dicen, mire, tenemos estas pruebas y lo acusamos del delito de acceso carnal violento, de violencia intrafamiliar, el delito que sea. Luego viene la audiencia preparatoria, que es la que nos contaba Leslie. En esa audiencia se decretan pruebas. Entonces ahí van a llegar las pruebas que presentó la fiscalía desde la acusación y también van a presentarse nuevas pruebas de la defensa, o sea, de la persona que está siendo investigada por la conducta de violencia. Entonces, en esa audiencia se definen las pruebas. ¿Por qué es importante? Porque si yo no tengo pruebas, pues no puedo seguir a la siguiente etapa, que es la audiencia de juicio. En la audiencia de juicio es donde se practican pruebas. ¿Qué ocurre muchas veces en violencia de género, en violencia sexual? Entre todas estas fases, puede ser que a mí como mujer me intimiden, puede ser que a mí me amenace, o en que en caso tal, pues hasta me maten y yo termine siendo víctima de feminicidio. Entonces, en este caso, pues siempre va a haber esa solicitud de medidas de protección como víctima. Yo puedo pedir el alejamiento, puedo pedir que la persona no vuelva a mi casa, puedo pedir que me pongan un policía en la puerta para vigilar, puedo pedir todo ese tipo de medidas. E inclusive, así yo no las pida, si el fiscal o el juez advierten que yo estoy en una situación en que estoy en peligro, pueden de oficio decretar esas medidas, pero casi aquí en Colombia no lo hacen. O sea, aquí lo que más se acostumbra es que las pida o la víctima o las pida el fiscal para evitar que durante cualquiera de estas etapas a mí como mujer me pase algo. Después en el juicio, pues también puede ocurrir que yo ya desde acá, desde cuando inicié en la fiscalía, en la policía, yo ya di mi versión. Hay muchas mujeres que nos cansamos de contar las cosas y es normal. Hay niñas que se cansan de contar su historia de abuso porque primero es el psicólogo, después es el fiscal, después no sé qué. Entonces muchas veces al juicio no van las víctimas. Entonces, el Código Penal tiene establecido, antes se llamaba prueba de referencia, ahora es una forma de prueba especial, en el que las valoraciones psicológicas, peritazgos y entrevistas que se dieron en la fase acá inicial de la fiscalía, tienen validez si yo como víctima no puedo llegar, ya sea por condiciones de salud, por amenazas, o porque simplemente yo ya no quiero hablar o porque me quiero retractar porque tengo miedo de las represalias. Entonces, el juez puede tomar en cuenta esas primeras entrevistas, esas primeras denuncias y con base en esas condenar a la persona. Entonces, es una posibilidad que abre la justicia, sobre todo en este tipo de delitos de violencia de género, en que muchas veces las mujeres nos vemos intimidadas. Entonces nos cansamos, tenemos miedo, entonces ya no queremos declarar. Entonces en esta fase se puede tener en cuenta esas pruebas que se toman, porque no son pruebas, esas declaraciones, porque ya son pruebas en el juicio, esas declaraciones, esas entrevistas, esos dictámenes se van a tener en cuenta y para eso el fiscal o que lleva la investigación puede pedir que la persona que recolectó, el que hizo la entrevista, el médico que hizo la valoración, la médica o la psicóloga que hicieron, vayan y declaren si yo no puedo. Entonces, si en algún momento ustedes sienten y están en su derecho en un tipo de juicio de sentir que
que no son capaces, que no van a poder ir a declarar ante un juez. Entonces, la mejor estrategia, y es viable que ustedes designen un abogado, es decirle eso, que ese abogado pida por su situación psicológica o mental o como ustedes se sientan en ese momento, que se tengan en cuenta esas entrevistas iniciales, esos exámenes iniciales, porque estamos en totalmente el derecho de decirlo, pero también de callarlo cuando creemos que eso nos va a poner en peligro, no solo físico, sino también psicológico. Luego del juicio oral, o sea, ya que se reciben todas las pruebas, hay una parte que se llama alegatos de conclusión y ahí ya se dicta la sentencia, que puede ser una sentencia condenatoria o absolutoria. Si es condenatoria, viene el incidente de reparación integral, que es donde nosotras como mujeres podemos pedir los perjuicios, digamos, lo que nosotros hayamos gastado, digamos, para atención médica, psicológica, también cuando es violencia patrimonial, lo que hayamos perdido porque este tipo nos vendió nuestros bienes, nuestras herencias, todo ese tipo de cosas lo podemos pedir en el incidente de reparación integral. Pero puede también pasar que la persona la absuelvan. Entonces, muchas veces pensamos que ahí ya se nos muere nuestra posibilidad de justicia, pues frente a la sentencia existe algo que se llama el recurso de apelación. Entonces, nosotros interponemos el recurso de apelación para que un tribunal revise la decisión y revise si esa decisión estuvo acorde. Y si no estamos de acuerdo con esa sentencia, ese es el momento de decir, no estoy de acuerdo porque el juez no tuvo en cuenta estas pruebas o no tuvo en cuenta esta situación, y eso se hace en la apelación. Cuando ya el tribunal revisa, si el tribunal revoca, pues se condena y ahí podemos hacer la reparación. Pero si aún allí en la apelación se mantiene y nosotros consideramos que hay otra cosa, otra situación que no se tuvo en cuenta, hay un recurso extraordinario que se llama la casación, que es el que va a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala Penal de Casación en este caso, Sala de Casación Penal, y ellos hacen la revisión de la decisión y es como voy a decir, ya la última instancia donde se decide si se condena o se absuelve a una persona. Entonces es como la ruta de acceso a la justicia. Durante esos trámites pueden haber cosas irregulares, como lo ha dicho Lady, entonces yo puedo acudir a la sala administrativa del Consejo Superior para pedir una vigilancia sobre mi asunto si considero que hay cualquier cosa. Hay que pedir un cambio de erradicación si considero que ese juez o esas autoridades de ese municipio o de ese sector, porque por ejemplo, les pongo un ejemplo, el agresor fue, digamos, el narcotraficante o fue el que pone el alcalde y todas las autoridades, entonces obviamente no va, digamos, va a generar presión en ese lugar. Entonces yo puedo pedir el cambio de erradicación para que lo pasen a otro lugar donde otro juez que no tiene nada que ver y que no depende de ese sujeto que fue mi agresor pueda definir esa situación. Entonces eso también se puede hacer. Y pues la vigilancia en caso de que yo vea que esto se está demorando mucho y que mi proceso está muriéndose en los anaqueles y yo no tengo justicia. Y pues los recursos. Esa sería como la ruta de atención, pues cuando son delitos o conductas penales. En la siguiente diapositiva vamos a ver lo que es, ya me repasé, me regreso aquí. La ruta de medidas de protección en casos de violencia contra la mujer. Entonces, en hechos de violencia contra la mujer investigados por la Fiscalía dentro o fuera del ámbito de la familia, yo puedo hacer esas medidas de control ante los jueces de control de garantías, puedo pedirlas con mi abogado para que se haga una audiencia y se ponga esa medida de protección, ese alejamiento, esa protección policiva o lo que sea necesario para que a mí no me agredan o no siga dándose esa violencia en mi contra. Y esas medidas de protección se pueden dar tanto en el proceso penal y hay otras que se llaman medidas provisionales que se las da el comisario de familia. Entonces, uno va al comisario de familia, le inicia su proceso, hace toda su actuación administrativa y él puede tomar medidas provisionales de atención. Si el caso es en el ámbito familiar, se remite a esa comisaría y cuando ya el comisario toma la medida definitiva, él lo pasa a un juez, que es un juez de familia, que revisa la medida y revisa que la medida sea adecuada y ya el incumplimiento o lo que se genere se puede hacer después ante ese juez de familia. En los hechos de violencia en el ámbito familiar, la solicitud se debe dar dentro de los 30 días siguientes a la ocurrencia del hecho.
ante la comisaría de familia de manera subsidiaria al juez de civil o promiscuo municipal cuando donde yo viva no haya comisaría de familia. Esa autoridad aboca el conocimiento, decreta las medidas provisionales y se dicta el fallo y se decretan medidas de protección definitivas. Y estas medidas de protección definitivas siempre las va a revisar un juez de familia, a veces o en otras ocasiones no. Y los seguimientos de cumplimiento de la medida se dan también el trámite por incumplimiento ante el comisario de familia donde se dio ese incumplimiento. Entonces, esas serían las rutas de atención o cómo debemos llevar estos casos. Ahí termina pues mi exposición. Dejo este espacio para las preguntas que me quieran hacer, si hay alguna duda en que les pueda ayudar. Scarlett. Sí, me parece súper interesante cómo nos muestras las dos rutas, bueno, la ruta para acceso a la justicia y demás. Sin embargo, yo ahí tengo una pregunta porque conozco el caso de una amiga mía que vivió acoso sexual de parte de un militar, pues no militar, sino como de la base naval en Buenaventura. Y ella pues abrió como el caso en Cali. La cosa es que una vez abrió este caso pues por acoso sexual a uno de estas personas. Lo primero que hicieron fue enviarlo a él a otro lugar, o sea, como, no recuerdo, a otra base naval del país. Y ese proceso duró como cerca de 3, 4 años y finalmente en la última audiencia que hubo lo que hicieron fue pues desastroso porque la pusieron a ella como víctima a compartir, así sea por estos medios digitales, con el agresor. Y no, o sea, como que infravaloraron todo lo que ella había ya narrado a la fiscal, a todo, pues durante todo el proceso y dejaron que este señor hablara un montón y ella se quedó pues en shock porque no sabía ni siquiera qué hacer. O sea, así sea estando por estos medios digitales. Entonces, con esta última audiencia que hubo, pues decidieron ya cerrar el proceso porque supuestamente no estaban las pruebas necesarias para que poder acusar a este señor de acoso, cuando además se sabe que entre las mismas compañeras, pues de un rango inferior a ese señor, no recuerdo si es como capitán, coronel, una cosa así, pues todo el mundo sabe que el man, perdón por ponerlo en esos términos, pero que el man pues es acosador. O sea, todo el mundo sabe allá, pero nadie hace nada porque pues como el man tiene un rango superior, pues los puede poner en dificultades a las mujeres que también están en la base naval. Entonces, a mí lo que me parece súper extraño es que la fiscal bueno, y el juez, la jueza, no recuerdo si era hombre o mujer, permitió que este señor hablara estando mi amiga presente y diciendo que ellos habían tenido una relación cuando nunca fue así. O sea, como que cuestionó todo el tiempo la versión de mi amiga y prácticamente se cierra el caso con eso después de no sé cuántos años de haber pasado pues todo este tiempo y que no haber encontrado más pruebas supuestamente. Entonces, y no hay como nadie que quiera servir de testigo, pues nadie quiso servir de testigo porque este señor tiene mucha influencia pues dentro de esta institución. Y ahí mi pregunta es, ¿se puede hacer algo ya después de tanto tiempo? Mi amiga realmente está así como desilusionada, está cansada, además pues en algún momento incluso tuvo una llamada de la misma fiscal que le dijo, venga y declare acá, porque eso fue en Buenaventura. Y pues ustedes saben el contexto en el que está Buenaventura y en el que siempre he estado. Y pues que ella viajara sola hasta allá solamente porque la fiscal le quería hacer declarar, a ella no le pareció ni prudente ni necesario. Entonces, después de eso, ¿qué se puede hacer algo o es que ya definitivamente nos echamos al dolor después de vivir todo el proceso? Pues sin conocer exactamente de qué tipo de proceso fue, o sea, ¿fue una juez penal? ¿Una juez penal?
O sea, es que tú me dices que él es un militar, entonces yo no Sí, sé, y qué juez fue el que llevó su caso, o sea, fue juez penal, tengo esa laguna, porque cada trámite es diferente, ¿no? Entonces ujú, nosotros tenemos jurisdicción, entonces está la jurisdicción penal que investiga delitos, tenemos la jurisdicción civil, pues que ya son como cuestiones civil familia, que sería, por ejemplo, denuncias de alimentos y eso, entonces es diferente, ¿no? Entonces en penal yo ya les expliqué cómo era para delitos, hay apelación y hay casación. Entonces, eh, si hay un archivo, si un juez decreta un archivo, entonces me queda a mí como la duda que fue exactamente lo que él decidió para darte una respuesta precisa y decirte si ya agotó los recursos. Básicamente, cuando uno ya ha agotado todos los recursos, el único mecanismo extraordinario cuando uno ya ha agotado recursos es la tutela. Pero en la tutela uno tiene que identificar qué derechos se vulneraron. Entonces, cuando tú me lo planteas a mí, o sea, sin conocer, sin ver lo que hicieron, yo llevaría el proceso primero para que lo estudie una persona, digamos un abogado, que pueda mirar si hay viable allí una tutela. ¿Por qué vulneración? Por vulneración a mis derechos fundamentales como mujer y como víctima. Entonces, las mujeres tenemos unos derechos en casos de violencia de género. Entonces, si es la violencia física o sexual, recibir atención médica. Pero tenemos, por ejemplo, el derecho a los accesos a los mecanismos, que es protección y atención. Y hay otro que se llama la verdad, justicia y reparación. Entonces, y garantías de no repetición. Entonces, yo creo que tu amiga lo que siente es que, primero, la verdad, no sé cuánto, porque tú me estás diciendo que a ella le cambiaron su versión y le dijeron que no, que ella había sido pareja de él. Y aún así se fuera pareja, esas interacciones y acosos, ya lo vimos, no es obstáculo. Entonces, ahí de pronto, sin conocer al funcionario, no podría yo decir, porque pues, no lo conozco, le faltó a la funcionaria, le faltó los lentes de género, entonces le faltó mirar esa relación de poder, esa relación desigual que se estaba presentando. Y reparación, entonces no hubo, y ella no tiene la verdad ni la justicia ni la reparación. Entonces, ese es un derecho que tenemos fundamental las víctimas en los casos de violencia de género. Y sería viable, o sea, como una consulta extra, porque pues yo creo que ella ya está cansada y esto es cansón, el sistema es cansón, el sistema se demora. Cuando en Popayán, hace un año que fue el paro, pues con esta niña que pues se suicidó y todo, la gente fue y quemó la fiscalía y en la fiscalía quemó con la fiscalía quemó 600 casos. O sea, había 600 casos de mujeres que se perdieron. 600 casos de mujeres de violencia intrafamiliar que se quedaron sin solución. Ya sí hay muchos casos, entonces yo pienso que a veces nos falta es como asesoría, ¿no? En el sentido de tener números o datos o pasar el dato, mira, hay un abogado que lleva ese tipo de casos o mira que en la Defensoría del Pueblo hay este abogado. O sea, yo creo que es como falta de ese debido asesoramiento porque o sea, si yo veo que me la están confrontando, que me le están haciendo un careo, me la están a mi víctima poniendo con el agresor, pues obviamente ella no va a tener ese derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Y si eso fue así, si yo tengo cómo probarlo, porque me imagino que esas audiencias están grabadas, pues yo podría eventualmente mirar como en la tutela, pero lo que te digo, sin conocer el caso, o sea, el único mecanismo que queda cuando ya todos los recursos se han agotado y yo siento que me han vulnerado mis derechos, la tutela. Si ya con la tutela no sale, pues ya no salió. Es como la última herramienta que uno tiene. Y en el sistema interamericano de justicia, pues está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es algo pues externo a Colombia, y está como exigir el cumplimiento de la Convención de la CEDAW, que es una convención que existe para garantizar pues los derechos de las mujeres. Entonces, cuando yo digo que si los mecanismos internos, ni siquiera por tutela, a mí me garantizaron un derecho, me queda el mecanismo de acudir a la Corte Interamericana de Derechos, a la comisión, primero se lleva el caso a la comisión lo estudia y la comisión dice, mire, en Colombia, lo que pasó, pues no sé si conozcan el caso de Petro, en Colombia no hubo garantías
y a Petro pues fue la comisión con una medida la que logró lo que no lograron tutelas y otros mecanismos internos. Entonces ese es como el último mecanismo. Recordemos que somos mujeres, somos seres humanos, pero nuestros derechos en especial son más importantes en materia de violencia de género porque muchas veces los mecanismos ordinarios no son suficientes. Entonces eso te lo diría sin conocer exactamente cuál fue el juez o qué jurisdicción fue. Espero pues que haya respondido a tu pregunta. Sí, Lady, muchas gracias. ¿Alguien más? O ya damos por concluida. Scarlett, creo que era. Sí, no sé. No, ya Scarlett fue la que. Más casos, pues yo les agradezco mucho por este espacio. Yo de verdad me gustaría verlas a todas y tomar un pantallazo de recuerdo de que estuve aquí con ustedes. Si pueden prender un ratito su cámara, que no sé cómo poner. Y tener ese recuerdo de haber estado con ustedes en estas fechas que son especiales para nosotros como mujeres. Agradecerles que mantengan el interés, que hablen de estos temas, que lo hablen con sus amigas, con sus hijas, con sus hermanas, con sus compañeras de trabajo y pues que pongamos en práctica mucha sororidad. Y otra cosa, allá vendieron tras la cámara, tomo el pantallazo y les quería hacer un regalo, pues, a nombre mío, pero pues lo haré llegar a través de Alana, pero bueno, ahí voy a tomarles la fotico y ya. Gracias a todas. Pues Alana le había compartido, pues cuando mi jefecita murió me heredó su biblioteca, entonces yo le quería compartir a ella. Esta es una cartilla, no sé si la alcanzan a ver, creo que es porque está nublado mi cámara. No sé cómo quitarle eso a mi cámara. No sé, bueno, no se alcanza a ver, pero esta es una cartilla que se llama, es de la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial, que se llama El lenguaje, un elemento estratégico en la construcción de la igualdad. Entonces, les quería hacer llegar a ustedes, pues, esta cartilla, no sé si se mira. Esta otra es otra que se llama Mortalidad Materna, otra cara de la violencia contra las mujeres, pues, para que la difundan. Y pues yo se las entregaré a Lana y yo no sé si la rifan entre ustedes, si la programan para un conversatorio. Y estos dos libros, que son pues de lo que le había hablado ahorita la última compañera, este es el tomo 1, este es cómo se actúa ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité CEDAW, este es el tomo 1, y este es el tomo 2, que es la actuación del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer del Comité CEDAW. Entonces yo se los hago llegar con Alana, no sé si ustedes los rifan, si los comparten, pero pues quería que los tuvieran. Pues mi jefecita me dio sus libros y de este tenía copia, entonces creo que ustedes están muy interesadas en el tema, que les va a servir de consulta o para que lo charlen entre ustedes. Entonces yo se lo hago llegar a Lana este fin de semana y espero que todo sea pues para que ustedes puedan seguir trabajando en estos temas. Muchas gracias por el apoyo. Bueno, aquí sí nos dicen que la idea es que todas podamos tener acceso a esta información y que, bueno, dentro de la colectiva nos encargamos de compartirla y, bueno, para que todas tengamos ese acceso. Pues muchas gracias a ti por el tiempo, a todas las personas que se conectaron, que tuvieron pues el espacio para escuchar esta información tan importante, de la cual no es tan fácil pues acceder, ¿cierto? Y bueno, feliz día para todas. Mañana pues todas muy fuertes y no una felicitación, sino una conmemoración porque ha sido muy difícil pues estar vivas, estar libres, tener ya acceso a estos derechos. Entonces pues hacerlos cumplir como tú dices y luchar por ellos, ¿cierto? Entonces muchas gracias y no sé si quieras agregar algo más ya para finalizar. No, yo gracias a todas pues por su asistencia, por su tiempo y pues ojalá pues las que no pudieron estar pues la puedan ver después y que todas puedan tener como más información y herramientas para prevenir la violencia de género donde sea que la estén experimentando, donde la experimenten sus mujeres y sus amigas cercanas. Gracias, feliz día para todas. Gracias. Gracias, feliz día, que estén bien. Gracias por esos espacios.